Hola a todos, bienvenidos al primer webinar de este año de Red Colaborar. Gracias a todos por acudir. Tenemos pues personas de diferentes países de Latinoamérica, diferentes organizaciones. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante. Nuestro webinar el día de hoy sobre transformación digital es transformación digital organizacional para el futuro del sector social. Y tenemos a un invitado muy especial, a Javier Cadavid. Javier es ingeniero electrónico y especialista en gestión del TIC empresarial. Actualmente está cursando una maestría en educación y docencia y él se ha desempeñado durante muchos años como docente universitario, investigador y asesor en trabajos de grado en la Facultad de Ingeniería, sobre todo en el programa de Ingeniería Electrónica. También se desempeña como asesor y consultor en áreas de tecnología, enfocado en el asesoramiento a las empresas en la gestión de datos, vigilancia, transformación digital. El día de hoy pues nos acompaña Javier. Bueno, él va a dar esta charla. Si desean hacer cualquier pregunta durante la charla pueden alzar la mano. Nosotros vamos a estar pendientes para indicarle a Javier en caso tal de que no se dé cuenta, o si él lo ve pues les dará la palabra para que puedan preguntar, para que se sientan libres de preguntar cualquier cosa, y pues saben que igual tenemos nuestros traductores por si cualquier persona que hable portugués desea hacer una pregunta, no hay problema. Así que le doy paso a Javier y damos inicio a este webinar. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Es un gusto estar por acá acompañándolos en este espacio de conocimiento, de un despertar y de encontrarnos con una temática que en el hoy, para muchas organizaciones, se nos está convirtiendo en algo ya más tradicional y más común, que es hablar sobre la transformación digital. Como lo dijo María Alejandra, soy Javier Darío Cadavid, de profesión soy ingeniero electrónico, pero siempre con el deseo de aportar ese conocimiento, esa estrategia y esa innovación a las empresas. Por eso, aparte pues, de ser docente universitario como en esta línea, trato de colaborar mucho con las organizaciones para que busquen su mejor forma, para que encuentren su mejor ruta hacia la transformación digital. Hoy les tengo preparado una serie de informes, de información que se les hará llegar. Este conocimiento es para ustedes y aspiro como objetivo pues, final y como conclusión final de que ustedes encuentren en esto que yo les voy a compartir de una idea, un horizonte y una orientación de cómo dentro de sus organizaciones pueden seguir transformando, actualizando, usando lo que es la transformación digital. Que cuando hablamos de transformación digital no solo es tecnología, hay que tener en cuenta otro sinnúmero de elementos como tal. Entonces me voy a permitir compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están viendo pantalla? Sí. Perfecto. No alcanzo a notar en este momento si alguien levanta la mano, entonces, por favor, si hay alguna pregunta, con mucho gusto me pueden cortar sin ningún problema. Muy bien, entonces, bienvenidos. Vamos a hablar de lo que es la transformación digital a nivel organizacional para el futuro del sector social. Vengo aquí a acompañar de parte de Macaya la red Colaborar en esta información, en esta charla. Y para ello, entonces, tengo una agenda que posiblemente la vean muy extensa, pero vamos a ver que cada uno de estos elementos se van a ir encadenando. Y me gustaría, antes de entrar a hablar sobre lo que es específicamente la transformación digital, hablar un poquito sobre lo que es la cultura y la cultura organizacional dentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque la transformación digital entra a sincronizarse, entra a trabajar de la mano de nuestra cultura organizacional, independiente del contexto que la organización tenga.
del sector social, del sector privado, del sector público, pequeña, mediana, grande, lo que nosotros hagamos. Toda organización tiene una cultura y esa cultura, cuando estamos hablando en el tópico de transformación digital, está directamente relacionada. Por eso, cuando hablamos de transformación digital, empieza a aparecer en las organizaciones y en estos trabajos un concepto que se llama gestión de cambio. Y esa gestión de cambio también habilita y permite que las organizaciones sigan creciendo en ese descubrir. De ahí, cuando tengamos esto bien definido, entonces vamos a encontrar cuáles son esos elementos que desde mi cultura organizacional, desde la cultura de mi organización, yo debo de tener para conseguir esa transformación digital. Luego, algunas herramientas que facilitan este desarrollo, para luego entrar a un segundo tópico muy interesante que en el hoy se está hablando mucho, se está trabajando mucho relacionado con la transformación digital y es el trabajo colaborativo. Cómo desde mi organización, repito, independiente, si es pequeña, mediana, grande, independiente del sector y lo que hagamos, siempre un elemento importante y variable importante de la transformación digital es el trabajo colaborativo. Y la transformación digital, nos permite hacer ella. Luego, unos conceptos finales que son muy importantes en el hoy. Hoy estamos conectados a nivel nacional e internacional. Yo estoy ubicado en la ciudad de Medellín. Muchos de ustedes vi en el chat que vienen de Honduras, de Ecuador, de otras partes de Colombia, de Brasil. Entonces, cómo esta transformación digital con el uso, la apropiación y la mediación de la tecnología, específicamente la nube, nos sirve como herramientas para hacer transformación digital desde nuestra organización. Y finalmente, algo muy transversal, algo muy importante a tener en cuenta, que es la seguridad de la información. Eh, y me imagino que todos los días vemos noticias, escuchamos, vemos en las redes sociales noticias sobre pérdidas de la información, ataques cibernéticos, todo ello. Entonces, ¿cómo yo desde mi organización debo de tener en cuenta un elemento que la transformación digital trabaja, que es esa seguridad de la información? ¿Cómo yo voy a llevar mi seguridad de la información hacia mi organización? Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Y todo esto con el ánimo, y esa es una de las invitaciones con las cuales vengo a hacerles, es que veamos la transformación digital como un elemento de oportunidad, como un elemento de oportunidad al crecimiento de nuestras organizaciones. Vamos a notar que la transformación digital puede ser o muy simple o muy compleja dependiendo de lo que nosotros queramos. Pero todos, dependiendo del contexto de mi organización, podemos aplicar transformación digital. Y al final les van a hacer una invitación muy, muy importante, muy valiosa, en la cual les vamos a poder ayudar con todo este camino, si así ustedes lo desean. Entonces, lo primero es que cuando nosotros hablamos de cultura y de cultura organizacional, tenemos que referirnos a que nuestro contexto, nuestro pueblo de donde nosotros venimos, siempre hay unos antecedentes. Y hoy que estamos muy multidiversos de diferentes partes del país, de la parte internacional de Colombia, vamos a encontrar que el concepto de cultura parte de tres elementos. Un concepto clásico que habla desde nuestra antigüedad, de dónde venimos. Un segundo concepto, de un concepto ilustrado, que a través de el transcurso del tiempo, de los periodos de la era, desde la cultura cuando se creó, ha venido actualizándose. Y finalmente, un tercer elemento que es el romántico. Pero cada uno de estos tópicos, tanto el clásico, el ilustrado y el romántico, tienen algo en común. Lo primero es que cuando estamos en ese concepto cultural,
desde esos antecedentes, a nivel clásico estamos hablando de que el origen es aproximadamente 45 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de los romanos. Origen romano más o menos en 45 antes de Cristo. Pero en donde la cultura que importa básicamente la de cada uno de nosotros en esa época. Entonces, desde allá viene el concepto clásico de la cultura. Esa definición de cultura es lo que me importa a mí como ser individual. Luego pasamos a la época ilustrada, en donde la cultura va progresando. Es decir, el origen ya se viene mucho más acá, en el siglo XVII de nuestra era, eh, en donde ya la cultura ya es más comunitaria, ya más de ciudad, de compartir y de romper algunas brechas en donde había ese estigmatismo anterior. Y luego pasamos al romántico, que viene desde el siglo XIX hacia acá, en donde realmente se ha concebido que la cultura es para todos los pueblos y que todos los pueblos son cultos. Entonces, desde ese momento, desde el siglo XIX hacia acá, entonces venimos a generar unos cambios significativos a nivel cultural. Yo estoy ubicado en este momento en Medellín, el departamento de Antioquia, en Colombia. Si yo me comparo con Guatemala, Honduras, Brasil, posiblemente seamos la misma población, la misma raza, pero culturalmente tenemos unos arraigos distintos. Ahí es donde entra la cultura en la organización. Puede que yo sea una organización X y tenga como competidor, en el buen sentido, la organización Y, hacemos lo mismo, pero nuestra cultura organizacional, nuestras formas son distintas. Eso no quiere decir que la otra organización no sea cultural. Todas dos tienen su propia cultura, sus propias formas, y el fin único es servir a la gente, que estas son estas organizaciones sociales. Teniendo en cuenta que la cultura viene desde ese ámbito ancestral, entonces, cuando ya nos vamos hacia la cultura organizacional, se habla de que la cultura organizacional entonces es un conjunto de valores, de creencias profundamente arraigadas, compartidas por los integrantes de la organización. Entonces, por eso las organizaciones son ricas culturalmente, porque cada uno trae su esencia, cada uno trae sus formas. Y esto, desde esa cultura organizacional, es que la transformación digital se ha pegado, le ha visto como esos binoculares para decir, venga, es que esta organización es muy particular porque tiene unos valores y unas creencias específicas que pueden nacer desde el presidente, gerente, el creador de la organización, pero que en sí el conjunto de colaboradores, el conjunto de personas que participan de una u otra manera en la organización, hacen vital la cultura organizacional. Y ahí es cuando nosotros, por ejemplo, partimos de una organización hacia otra y denotamos que son completamente distintas por su concepto, por su contexto y por sus valores y creencias. Adicional, esa cultura organizacional se va fundamentando en lo que ha funcionado en la organización. Y lo que ha funcionado se vuelve en algún momento regla fundamental en la organización. Por eso decimos que va generando una cultura, mi organización. Y esos valores y esas creencias entonces se manifiestan a través de las normas, de las leyes, de las resoluciones, de los objetos, de las propias narraciones que los individuos al interior de la organización van generando, las mismas narraciones y acciones que la organización va generando. Y eso es la cultura organizacional, que ahorita vamos a ver que esa cultura, cada uno de nosotros puede tener un papel fundamental en donde cuando la cohesionamos, la combinamos, se vuelve la organización. La transformación digital, como beneficio adicional, como uno de sus primeros beneficios es que visualiza cuál es la cultura organizacional, cuál es el contexto de la organización
Y dependiendo de esa necesidad particular de esa organización, genera su transformación. Podemos hablar de transformación digital invirtiendo mucho dinero en tecnología, pero es posible que mi organización no necesita invertir mucho dinero en tecnología, sino más bien generar dentro de la misma organización formas distintas de hacer. Y eso es transformación digital. Todo dependiendo de mi cultura organizacional. Ahora, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta a la hora de la cultura organizacional? Entonces, lo primero es que todos nosotros y nuestras organizaciones se parecen a un iceberg. Es decir, siempre va a existir una forma de la cultura que es la visual, que es como a nosotros nos visualizan, nosotros nos damos esa visual y esas señales hacia afuera. Pero resulta que hacia adentro de la organización hay una sustancia que es la que genera mi propia cultura. Y esa cultura va a ir dependiendo mi cultura y mi sustancia, esas necesidades particulares que requiero en el hoy, en ese contexto del hoy, que es la transformación digital. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de normas, sea desde la forma o desde la sustancia, hablamos de unas manifestaciones visibles del deber ser a nivel organizacional. Entonces, cada organización tiene unas normas particular. Cómo se hacen, qué debo de hacer, qué políticas, qué procedimientos, qué procesos al interior de mi organización se ejecutan. Eso en el tópico cultural se denomina norma. Puede que una política y una forma de hacer en una organización no necesariamente funcione en otra. ¿Por qué? Porque su cultura organizacional es distinta. Por eso la transformación digital depende mucho de esas necesidades en particular de la organización. El segundo elemento son los objetos, que son esos elementos que dan forma, que dan una disposición física y que me ayudan a ser diferentes hacia los otros, hacia una marca, hacia el territorio, hacia mi comunidad, hacia mis competidores, entendiendo la palabra competidor. Otro elemento son las narraciones, son esos relatos, esos chismes, esa jerga propia, ese lenguaje en común que se va generando al interior de la organización, esos mitos, esas leyendas, etcétera. Eso que desde el interior de la organización se va generando como propio. Y eso va alimentando y eso es sustancia para dar forma a esa cultura organizacional. Luego tenemos los valores, que cada organización tiene unos valores, unos principios, unos objetivos, unas líneas estratégicas, una misión muy particular. Y eso se denomina valor. Y los valores son esa sustancia que da también la cultura. Y finalmente están las creencias, que son esos supuestos tácitos, las opiniones, los sentimientos, las ideas que las personas al interior de la organización mantienen y que a veces se ven como inconscientes, pero que detrás de todo ser humano siempre hay unas creencias. Y la misma organización, desde su propia cultura, va generando unas creencias en particular. Ahora, ¿qué características tenemos dentro de la cultura organizacional? Entonces, lo primero es que la cultura organizacional siempre es heredera de la cultura nacional o local en donde se aplica. Por eso la organización es muy distinta acá en Medellín a aplicarse en Bogotá o en Cali o en Honduras o en Brasilia o en Sao Paulo o en Buenos Aires, Argentina. La organización puede que se llame XYZ, pero su aplicabilidad va muy de la mano de esa cultura donde yo cimente la organización. No me puedo alejar como organización de la cultura nacional o local a la cual esté aplicando, porque eso lo va a dar el contexto a mi organización. La cultura organizacional es colectiva. Eso quiere decir que la tenemos que compartir con los miembros, los integrantes, los colaboradores de la organización. La cultura organizacional no es de papel,
no es del jefe, no es del gerente, del presidente, del dueño, es de todos. Y esa cultura se nos va impregnando y cada uno de nosotros va dando un grano de arena a esa cultura organizacional, a enriquecer esa cultura organizacional. Y la cultura es histórica eh, por, por cuenta de diversos elementos que hacen y han hecho parte de la organización. No es lo mismo la organización cuando nació, a cuando tenía 5 años, cuando tiene 10, cuando tiene 15, cuando tiene 20, cuando tiene 3, cuando tiene 5. Con 5, si vemos el retrovisor hacia atrás, vemos que tenemos ya un recorrido a nivel organizacional, de formas de hacer las cosas. Todos los días vamos creciendo más y la transformación digital es una herramienta más para seguir creciendo. Por consiguiente, se sigue siendo histórica, sigue siendo colectiva y sigue siendo heredera de esa cultura en donde la organización esté eh, cimentada. Y finalmente, la cultura organizacional es emocional. ¿Por qué? Porque a medida que se transmite de miembro a miembro, de colaborador en colaborador, esta va generando una dotación y un incremento a nivel sentimental y emocional con una carga tan fuerte que va generando que la organización siga creciendo a nivel organizacional. Por eso mismo, cada uno genera y pone y coloca su esencia. Y esa esencia es esa parte emocional que va generando que la cultura, en todo momento, en toda organización, otra variable importante cuando hablemos de transformación digital, es que la cultura es dinámica. La cultura de mi organización hace 2 años, 3 años, cambió completamente por un acto universal que fue la pandemia. Hacemos lo mismo, pero ya lo hacemos distinto, porque en ese momento cambió algo dramáticamente. Entonces, como la cultura es dinámica, las organizaciones son dinámicas, esa cultura organizacional tiende a sincronizarse cada vez que se necesite. Por eso se habla de que la cultura es dinámica. Dentro de las funciones, tenemos entonces que hay una cultura local. Vimos que la cultura organizacional siempre arranca, inicia desde esa parte local. Esa cultura local lo que nos va a dar es que desde mi organización nos va a generar una cultura organizacional. Eh, Repito, no es lo mismo, es más, por ejemplo, mi lenguaje en este momento pues, es muy distinto a una persona en Brasil que tiene un acento distinto, una fonética distinta. Desde ahí empiezan a aparecer un sinnúmero de variables, de elementos a considerar importantes. Entonces, cuando yo estoy cimentado, ubicado, parado en esa cultura organizacional, que es la que me genera la organización, entonces ahí puedo comprender realmente el comportamiento de las personas en la organización. Entonces, yo entendiendo que mi organización es un sinnúmero, un conjunto de individuos, de personas que aportan al crecimiento de la organización, ese es un tópico importante que nos da a entender el comportamiento de ellas al interior. Y ese comportamiento va generando ese enriquecimiento de esa cultura organizacional. Cuando eso lo tengamos, entonces empieza a aparecer una palabra muy común en las organizaciones que se llama clima organizacional. Y el clima es cómo es el ambiente al interior de la organización. Es tenso, es calmado, es relajado, es propositivo, es positivo. Ese clima organizacional lo genera esa cultura organizacional. Y ese clima organizacional entonces va generando que al interior de la organización vaya existiendo motivación laboral, vaya existiendo satisfacción a nivel laboral y vaya generando a nivel emocional que las personas se sientan tan bien que enriquezcan el clima y enriquezcan esa cultura organizacional. Luego, cuando hay motivación laboral, cuando hay satisfacción laboral,
entonces empieza a incrementarse el desempeño laboral, es decir, lo que yo estoy haciendo como profesional, ese desempeño va creciendo en mí ese compromiso y ese rendimiento, por lo que de una u otra manera me contrataron o estoy generando para que la misión de la organización pueda ser eficazmente satisfecha. Y eso redunda en algo que se denomina productividad. Entonces, si yo desde la cultura organizacional, enriqueciendo ese clima organizacional, genero incrementos de calidad, del desempeño, el compromiso y el rendimiento, obligatoriamente voy a ser productivo. La transformación digital entonces entra a alinearse a esa estrategia de mi organización y a generar mayor cohesión interna que permite que la cultura automáticamente genere productividad. Y ahí es donde la transformación digital entra a hacer hincapié muy fuertemente a la hora de poder trabajar con la cultura organizacional. Hoy hablando de transformación digital no nos podemos desligar, no nos podemos hacer a un lado de lo que es la organización. Si a ustedes alguien les llega diciendo, mira, tengo el invento tecnológico que va a hacer más productivo a su organización, colóquenle en un signo de interrogación, porque posiblemente ese poder tecnológico no sea lo que tu organización, lo que tu cultura organizacional requiera. Puede que tu organización solo requiera una actualización de un software y con esa sola actualización ya estás haciendo transformación digital, haciendo que el clima organizacional, la motivación crezca porque voy a tener una herramienta que me facilite lo que yo haga. Por consiguiente, mis colaboradores van a tener mayor desempeño, mayor compromiso y mayor rendimiento. Eso que se ve reflejado en mayor productividad. Y solamente estamos haciendo un cambio de un software si estoy hablando en un lenguaje tecnológico. Pero posiblemente mi organización sí requiera una apropiación tecnológica mayor, pero es porque es el contexto de mi organización que así lo necesita. Entonces aquí la transformación digital, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo del contexto de la organización, es mi transformación digital. Y ese dependiendo habla de cuál es mi cultura organizacional para yo entender cuáles son mis necesidades reales a la hora de abordar la transformación digital. Ahora, ¿cuál es entonces la importancia de la cultura organizacional? Cuando hablamos de esa importancia de la cultura, tenemos que entender que hay una relación entre la cultura organizacional y el cambio organizacional. Es decir, la cultura organizacional habla de la cultura actual que tiene mi organización. Esa misión, esa visión, los valores, esa estructura organizacional, los estilos de liderazgo, los sistemas y procesos, el clima organizacional. Pero yo debo de llevar, si hablamos desde la transformación digital, a encontrar una cultura requerida para romper una brecha, que es lo que nos ayuda y nos aporta la transformación digital. Y esa cultura requerida es encontrar unos retos, unas necesidades que tenga mi organización, mi negocio, mi empresa. Y cada organización tiene unos retos y unas necesidades particulares. La transformación digital, repito, eh, parte de esos retos y esas necesidades. La situación de las personas, el comportamiento, la satisfacción, el bienestar. Por eso la transformación digital entra a generar un acortamiento de esa brecha entre la cultura actual y la cultura requerida. Y eso lo llamamos en transformación digital una movilización cultural, que lo que va a generar al interior de la organización son unas acciones de cambio y por eso yo les hablaba ahorita de gestión de cambio a nivel organizacional. Entonces, cuando hablamos de cambio organizacional, estamos hablando de un sinnúmero de tópicos, de elementos que todos en nuestras organizaciones
tenemos desde lo tecnológico, desde lo legal, desde lo cultural, desde un cambio estructural y desde un manejo de crisis eh, y de necesidades muy puntuales, que esas crisis a nivel de cambio se convierten en grandes oportunidades. Entonces, toda organización pasa por gestionar el cambio en esos 5 tópicos, sea legal, sea cultural, sea un cambio estructural porque se requiere. A nivel tecnológico, todos los días nos llegan nuevas disposiciones y nuevos elementos a nivel tecnológico que hacen repensar la organización. Entonces, los líderes de la organización dicen, bueno, y si yo no hago esto, entonces me quedo atrás, ¿qué va a hacer de mi organización? O cuando hay una crisis a nivel ambiental, a nivel organizacional, etcétera, cualquier tipo de crisis, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, la transformación digital desde lo organizacional habla de encontrar de esos retos y necesidades, ¿qué voy a hacer? Y por eso la gestión de cambio, entonces, es un proceso estructurado que hace uso de herramientas, y ahí entra también la transformación digital, ayudarnos, que permiten facilitar la incidencia de cambios organizacionales en los trabajadores y en los colaboradores. Su objetivo es acelerar la adopción de nuevas formas de trabajo. Y cuando hablo de nuevas formas, no es que lo que hay hoy no sirve, no, es seguir creciendo en lo que hay hoy y aportar con elementos nuevos que la transformación digital nos trae. Y eso genera cambios organizacionales, gestionar resistencias de las personas que presentan estos cambios. Y ante un cambio brusco, nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos algo en común, y es que a la primera nos resistimos. Cuando vemos algo nuevo, nos resistimos. Otros son más osados y dicen, viene algo nuevo, hagámosle. Pero lo normal, lo tradicional en una organización es que cuando hay un cambio, siempre hay un, un momento. Espere a ver, venga que eso a la primera no es. Entonces, la gestión del cambio, la transformación digital trae esa gestión de cambio que hace gestionar esas resistencias y nos aporta esas nuevas formas de trabajo dentro de la organización. Ahora, ¿qué hace la gestión de cambio? Entonces, hace 2 cosas particulares. Uno, ayuda a acelerar el cambio dentro de la organización. Si ustedes están hoy en este webinar tan importante, tan interesante, es porque están encontrando o se están preguntando que yo como organización debo de seguir acrecentando mi oportunidad en el mercado, por ejemplo, acrecentando y adquiriendo mayor conocimiento, mayores habilidades y aptitudes y actitudes al frente de unas prácticas laborales y unas prácticas profesionales. Entonces, si están acá es porque requieren de una u otra manera ir a la par de lo que el mundo globalizado en el hoy se está haciendo. Y lo otro que hace la gestión del cambio es poder facilitar al interior de la organización el manejo, las pausas de esas resistencias naturales que van saliendo, que son naturales cuando hablamos de cosas nuevas y de elementos nuevos dentro de una organización. Entonces, si yo estoy generando cambios dentro de mi organización, estoy automáticamente dinamizando mi cultura organizacional, mi forma de hacer las cosas. Por consiguiente, van a aparecer unas normas nuevas, unos objetos nuevos, unas narraciones nuevas y unos impactos nuevos y un enriquecimiento de mi población interna de la organización nueva, que va a generar que se adquieran habilidades y aptitudes dentro de mi organización. Por eso aparece una pirámide eh, muy común, entre comillas, muy común, pero que cuando hablamos de transformación digital es uno de los primeros pasos que uno, por ejemplo, como asesor y consultor, llega a una organización y empieza a preguntar ciertos elementos que nos da pie a entender cómo es el contexto de la organización
y hacia dónde quiere enfocar esa transformación digital. ¿Partiendo de qué? De la cultura organizacional que tenga la organización. Entonces, hay unos elementos, una escalera, aquí se visualiza de manera piramidal, en donde hablamos del entorno y es preguntarnos cuándo, con quién y dónde ejecutar, por ejemplo, un cambio organizacional o una transformación digital. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Y ese con quién no solo es algo externo, sino también algo interno. ¿Lo voy a hacer a solo una parte de la organización o a toda? ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Qué conducta debo de tener a la hora de generar ese cambio organizacional? ¿Qué capacidades? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué capacidades internas y externas debo de tener eh, para poder implementar la transformación digital en mi organización? ¿Qué creencias, qué valores, qué identidad tengo? Y cada uno de esos pasos se da a medida que yo voy interiorizando ese proceso, esos elementos que se requieren para una gestión de cambio, que es la primera parte de todo proceso de transformación digital. Porque la transformación digital nos va a traer, y ahorita vamos a ver, una serie de elementos nuevos que posiblemente en mi organización nunca se habían trabajado. Por consiguiente, necesitamos trabajar al interior un sinnúmero de elementos de cambio para que aporte a esa identidad y a esa misión que la organización tiene. Ahora bien, ¿cómo implementar entonces esta gestión de cambio? Entonces, lo primero es evidenciar conocimientos, habilidades y comportamientos que mi equipo de trabajo tiene. Cuando tenemos identificado ello, sabemos exactamente en esa primera etapa de esa transformación piramidal en dónde estoy. El segundo elemento es diseñar, basado en ese conocimiento, esas habilidades y esos comportamientos, cuál es la estrategia más importante y significativa para mi organización. Por eso yo les decía hace un momento que la transformación digital no es una regla que funciona como el 1+1 es 2. La transformación digital en una organización puede ser muy distinta a la de otra. Por eso se requiere este primer paso. Cuando se identifica esa estrategia, entonces se entra a generar unos planes, unos proyectos y unas formas de implementar eh, esa transformación en la organización. Y basado en ello, entonces ya se hace una intervención por los grupos de personas, por los colaboradores, por el equipo de trabajo al cual se va a llegar con esa transformación. Y eso va a generar finalmente de una manera transversal una gestión de resistencias que se dan al interior de la organización. ¿Quién es o a quién dirige o quién dirige la gestión de cambio? Normalmente entonces hay tres públicos muy fuertes. El primero eh, son los líderes de la organización. Si el líder de la organización no ve estratégico el manejo del cambio a nivel de la transformación digital, podemos hacer maravillas, pero no va a funcionar. El líder es el primero que se tiene que montar, que debe de aportar ese bloque que desde la organización da, desde la estrategia y de la dirección de la organización da, para poder que el resto de colaboradores de la organización puedan sentir el apoyo desde la cabeza, que es esa dirección. Un equipo de proyecto siempre debe de existir conformado por líderes funcionales de la organización. Por eso les hablaba de que la transformación digital siempre va mediada al contexto y a los retos y necesidades que mi organización tiene. Si no, posiblemente en una organización 1+1 es 2, pero en otra organización 1+1 es 11, porque así es como lo necesita esa organización. Estoy dando simplemente un ejemplo a nivel numérico para que me entiendan que en cada organización el contexto, la gestión de cambio
la transformación digital y el enriquecimiento a nivel cultural de la organización es distinto. Y luego aparecen los usuarios impactados, que son los que se trabaja al interior de la organización para ello. Rápidamente hay una herramienta que les recomiendo, no tenemos aquí el tiempo para profundizar en ella, pero es un modelo que se llama ADKAR. Este modelo ADKAR entonces lo que permite es que mediante 3 fases, una primera fase de preparación, una segunda de eh, eh, gestión de ese cambio y otra, las salidas como tal, nos describen entonces cómo poder optimizar, cómo saber cómo, cuándo y por qué utilizar una gestión de cambio y cómo este proceso, este modelo nos ayuda a facilitar el cambio individual y organizacional a nivel, sí, cambio individual y un cambio organizacional dentro de mi organización, valga la redundancia. La A quiere decir conciencia, en la que debe existir una conciencia de la necesidad del cambio, de la necesidad de introducir en mi organización, por ejemplo, la transformación digital. Y esa pregunta o esa A, que es la conciencia, nos va a responder un por qué. La D de Desire habla de la motivación. ¿Cuál es ese para qué? ¿Cuál es ese motivo que me va a respaldar, que me va a ayudar a mantener el cambio dentro de mi organización? Y esa motivación tiene que ser, por eso se habla de que la intervención en la gestión de cambio debe partir desde la dirección. La K de conocimiento, knowledge, se refiere a saber cómo cambiar. No es cambiar por cambiar, es el proceso y ese proceso es un proceso de aprendizaje que depende del conocimiento, las actitudes y las habilidades que mi equipo de trabajo tenga. Es ese conocimiento y ese aprendizaje que entra a aparecer. La A es de habilidad para implementar el cambio, volver a acciones que el conocimiento ya tiene. Por eso se habla de que la cultura organizacional es histórica. Todos los días acrecentamos esa historia y ese acrecentamiento de la historia nos va generando conocimientos que esa organización en particular tiene. Y la R quiere decir de refuerzo, reforzar el cambio para que sea sostenible en el tiempo. El cambiar, por ejemplo, de imagen de una organización no se hace de la noche a la mañana. El cambiar los colores, la forma, la imagen, el logo, yo lo puedo cambiar de un momento a otro y puedo perder todo. Pero si yo lo hago con tiempo y que se convierta sostenible en el tiempo, eso hace que mi organización siga creciendo. Entonces, se genera unas fases de cambio en donde hay conciencia, motivación, conocimiento, habilidad y refuerzo, pero hay unos planes de cambio en los que intervienen otras variables como la comunicación, el patrocinio, la formación, la gestión de las resistencias y el acompañamiento. Entonces, para generar comunicación necesito conciencia. Para trabajar el patrocinio necesito conciencia y motivación. Para la formación necesito conocimiento. Para gestionar la resistencia necesito obligatoriamente motivación. Y para generar acompañamiento se requiere motivación, habilidad y refuerzo. Entonces, para que se genere esa gestión de cambio, necesitamos desde esos planes de cambio ejecutar ciertas cosas que se requieren para que esa gestión de cambio sea efectiva dentro de mi organización. ¿Qué factores a nivel organizacional hay entonces? Lo primero es que la gestión de cambio a nivel organizacional va a generar seguridad, eh, en los que vamos a jugar mucho con esos procesos emocionales que a veces son muy inconscientes, muy subjetivos, pero que necesitamos atajar, trabajar, comprender y usar. Y un primer elemento es
esa seguridad, que no se tiene control, que daba lo conocido. Como entramos a una etapa nueva, a un escenario nuevo, a un estadio nuevo, a unas formas nuevas, mi seguridad baja por esa misma forma de gestión del cambio, por esa misma forma de resistencia que tiene este proceso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos trabajando con seres humanos, no con máquinas, ni con robots, ni con software. Estamos trabajando con seres humanos, en donde un cambio repentino genera poca seguridad. Entonces hay que enriquecer eso. Va generando capacidad, qué se debe de hacer y cómo proceder ante las nuevas tareas traídas por el cambio. Entonces, si a mi organización llega la implementación de una tecnología nueva, entonces yo qué capacidad tengo al interior de la organización para trabajar con esa tecnología nueva. Ah, no la tengo, entonces ¿qué debo de hacer para tener mayor seguridad y que mi personal tenga la capacidad de trabajar esa tecnología? Entonces se empiezan a ejecutar una serie de etapas necesarias. ¿Qué relacionamiento requiero para generar esos cambios de tareas y de lugar de trabajo? ¿Qué sentido de dirección? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué me va a traer esta nueva dirección? No solo en transformación digital, sino a nivel organizacional. ¿Y qué va a influir el territorio? Lo que se tenía como propio, ese sentido de arraigo. Voy a salir de la localidad, voy a explorar que mi organización sea nacional o departamental o país. Y puede que en la localidad funcione muy bien la organización. Cuando me voy a lo nacional tengo problemas, entonces empieza a aparecer la seguridad, no tengo capacidad, pierdo relaciones y pierdo el sentido de dirección. Y eso hay que gestionarlo. La transformación digital, por eso uno de los dos temas, nos ayuda a manejar eso. Ahora, ¿qué sucede entonces con las personas cuando hay cambio? Cuando hay cambio, los panoramas son como esa imagen, que yo puedo ir de manera horizontal hacia una dirección, pero el cambio me genera que puedo ir hacia otra, llegando al mismo fin. Entonces, lo primero es que, como estamos hablando de seres humanos, las organizaciones se enriquecen con seres humanos. Por consiguiente, los seres humanos tenemos algo que se llama la personalidad versus el tiempo. Y nuestra personalidad puede ser externa, es externa, interna, y el tiempo puede ir desde el pasado, el presente que es en la mitad, hacia un futuro. Del centro hacia la derecha, es decir, hacia el futuro, hablamos de oportunidad. Y del centro hacia la izquierda, estamos hablando de una zona de peligro, en la que esos 4 cuadrantes van a empezar a emerger en nuestra organización. La organización, en ese cambio organizacional, eh, pasa por estos 4 elementos. Entonces, la primera etapa habla de negación. No, yo no necesito transformación digital. Eso, yo como estoy bien, como hago las cosas, estoy bien. No necesito de la ayuda de la tecnología para seguir haciendo lo que yo hago. Y es natural. Entonces, el primer extremo habla de que la personalidad es externa a pasado, por consiguiente está en la zona de peligro, y la primera respuesta siempre es un no. ¿Qué pasará? Va a haber apatía, voy a perder mi empleo, voy a perder lo que yo hago. Siempre va a ocurrir eso. Y ahorita vamos a ver el por qué. Un segundo escenario, también en ese lado de peligro, es la resistencia natural, eh, en donde vemos, por ejemplo, un callejón sin salida, como lo vemos en la imagen, ya la rueda está inventada, pero no hacemos caso y no cogemos la rueda ya inventada y a veces nos hacemos de la vista gorda y no queremos seguir creciendo. Entonces, siempre va a haber una resistencia natural hacia ello. Y cuando hablamos de transformación digital en las organizaciones, siempre va a aparecer.
Pero también hay Perdón, un lado, te interrumpo, Javier, es que hacer una pregunta sí, aquí en el chat, que si podrías bien. recordarnos el nombre popular en que se reconoce esa matriz. Esta matriz, voy a devolverme por acá, es la matriz de personalidad del ser humano, pero esto se asemeja en toda organización, en donde la organización también tiene una personalidad que va a tener una gran oportunidad hacia futuro o va a transitar una zona de peligro hacia el pasado. Entonces, aunque esto es una teoría muy del ser humano, también se aplica en las teorías de la transformación digital en las organizaciones, porque la organización o el ser humano pasa, o pasamos mejor, que nos tenemos que involucrar todos, pasamos por estas cuatro áreas. Esa primera etapa de negación, esa segunda etapa de resistencia, ¿cierto? La tercera etapa que es de exploración, es cuando nos damos cuenta de que posiblemente esto nuevo, dice, ve, esto me puede ayudar, esto me genera una solución más factible para lo que yo requiero, puedo concentrarme en otras actividades, me resolvió un problema que tenía. Entonces, esa etapa de exploración, cuando trabajamos la resistencia, empieza a aparecer en nosotros como individuos, por consiguiente en la organización, una forma de explorar algo nuevo. Y esa exploración nos ayuda a afincar cosas, elementos hacia ese futuro. Finalmente, un compromiso, y es que elaboramos el temor al futuro, es decir, ya no le vamos a tener susto, miedo hacia el futuro, vamos a encontrar siempre alternativas de solución hacia algún inconveniente, problema, reto u oportunidad. Y siempre va a aparecer al final de todo ello una satisfacción. Pero estos cuatro elementos, que son la negación, la resistencia, la exploración y el compromiso, no se dan de un momento a otro. Para yo generar esa oportunidad, por eso me gusta mucho esta palabra, más que el reto, porque el reto tiende a ser más negativo y resistivo, mientras que la oportunidad, yo identificando la oportunidad puedo llegar a un fin. Y la transformación digital dentro de mi organización pasa por estas cuatro etapas. Va a llegar un momento en mi organización cuando yo ya genero un compromiso con la transformación digital que me va a generar una satisfacción tan plena, tan amplia, que me va a ayudar en esa cadena que veíamos ahora, al final, ser más productivos. Y cuando hablo de productividad, no hablo solamente de la parte del dinero, hablo de hacer mejor las cosas, de tener mayor calidad, mayor eficiencia, mayor eficacia en lo que yo hago. Y eso nos lo puede ayudar a hacer la transformación digital dentro de mi organización. No solo como individuo, sino dentro de mi organización. Entonces, estos cuatro escenarios o esta matriz de cuatro elementos eh, son vitales para entender, y me disculpan, yo me devuelvo, para entender que mi organización tiene una personalidad externa y una personalidad interna, pero que también está jugando esa personalidad con un tiempo, en el que vengo desde el pasado, voy pasando por mi presente y voy hacia un futuro, en el que en algunos momentos estamos más en la zona de peligro, pero en muchas otras ocasiones estamos más en la zona de oportunidad. Y esto es una exploración continua. Y aunque esto es aplicable específicamente a las personas, cuando se aplica a las personas se enriquece lo cultural de la organización. Y cuando enriquece lo cultural de la organización, esa cultura organizacional sigue siendo histórica y dinámica. Por eso siempre pasamos por estos cuatro cuadrantes específicamente. Entendiendo que pasamos como organización, como individuos,
por esos 4 elementos, esos 4 escenarios, entonces hay unos elementos que me ayudan a construir mi cultura organizacional hacia la transformación digital. Y esos elementos entonces parten de ciertas cosas. Lo primero es que tenemos que estar muy abiertos a una premisa que se habla hoy muy fuertemente, que posiblemente hace 5 años era no muy común, hoy ya es más común, y habla de la cuarta revolución industrial, en la que esa cuarta revolución industrial ya se está implementando, se está trabajando a nivel organizacional. La transformación, la cuarta revolución industrial no solo es para la parte de ingeniería y tecnología, es yo con esa tecnología, esa ingeniería, cómo aporto a la organización. Por eso se considera que la transformación digital, aparte de todos los elementos que se trabajan en ella, habla de un tema tecnológico. Entonces muchos consideran la transformación digital solamente algo tecnológico y vamos a ver que no. No solo es tecnológico, que es una de sus variables y elementos fundamentales, sino que aparte de lo tecnológico, hay que hablar sobre temas de marketing, de canales, de clientes, eh, de stakeholders, ¿cierto? De las formas de cómo hago yo mis negocios, de cómo yo opero. Y cuando yo ya toco esos tópicos, estoy hablando específicamente de mi esencia como cultura organizacional. Pues cuando yo toco eso y no solo hablo de tecnología, sino de que esa tecnología va a impactar mi organización, ahí sí estoy hablando de un concepto más globalizado de lo que es la transformación digital, visto desde esa cultura organizacional. Por eso hablaba yo al comienzo de la cultura organizacional. Entonces se habla de un modelo de esa cuarta revolución industrial en la que se establecen 9 dimensiones en las que se trabaja. Y cuando hablo de 9 dimensiones, no quiere decir que cada una de ellas eh, se trabaje de manera individual, sino que una hace parte de la otra. Entonces, lo primero que tenemos que entender desde mi organización, desde su organización, es que toda organización tiene una estrategia. Toda organización tiene un foco, un horizonte, una misión. Por eso la transformación digital habla del contexto de la organización. La estrategia de la organización X es muy distinta a la estrategia de la organización Y. Y debo de identificar esas estrategias, las inversiones y la sostenibilidad de la organización. Porque no queremos fundar una organización y que en 6 meses, un año, ya no exista, sino que perdure en el tiempo. Una segunda dimensión es que toda organización trabaja bajo procesos, así no queramos. Entonces, ¿qué nivel de digitalización, de integración y de autorización o de automatización mejor tienen mis procesos al interior? Entonces, la transformación digital basada en la cuarta revolución industrial apunta a trabajar estos procesos. La seguridad. ¿Qué nivel de seguridad de la información tiene mi organización? ¿Qué nivel de seguridad tienen mis procesos, mi integración y mis formas? Entonces hablamos de seguridad. De integridad. ¿Qué nivel de integración digital tiene mi organización? ¿Será que lo que yo hablo a nivel informativo es de manera integral? Al interior de la organización, de un trabajo colaborativo entre mis compañeros, hablo de manera integral. La organización y las personas no se puede dejar a un lado. La organización es un conjunto, una combinación de personas, de seres humanos, que tienen sus habilidades, sus formas, sus hábitos, su enriquecimiento personal, sus sentimientos, y eso va formando la organización. Productos y servicios. ¿Qué nivel de componentes, funciones e interconexiones?
Y posiblemente acá hayan organizaciones que no necesariamente ejecuten un producto, pero sí un servicio. ¿Yo qué servicio presto hacia la comunidad? Perdón. ¿Qué nivel de automatización? ¿Cuál es el estado actual de mi organización relacionada con la optimización de tiempos y de formas dentro de mis procesos? ¿Será que todavía hago todo muy manual, muy físico, muy textual? ¿O utilizo la nube con un programa específico que me ayude a trabajar tranquilamente? Innovación, siempre la innovación tiene que estar mediada en la organización. Es importante cuando hablamos de transformación digital, y cuando hablamos de innovación no solamente es algo nuevo, el yo poder ejecutar y hacer lo que yo hago bien de una manera distinta, más eficaz, ya estoy generando innovación. Y la plataforma colaborativa como elemento fundamental a la hora de hacer una integración de todas estas 9 dimensiones. Por eso, dentro de las estrategias de esas 9 dimensiones, hablamos de formas de introducir entonces la transformación digital a la cultura organizacional. Lo primero es que debe existir siempre un enfoque a cambiar la mentalidad de las personas y su forma de trabajo y de liderazgo. Esto no quiere decir que vayamos a llegar a hacer magia y que de un momento a otro todos ya estén en la línea de la transformación digital, no, pero sí se debe de enfocar, si se está trabajando transformación digital hacia la cultura organizacional, de formas de incluir, de comunicar, de trabajar mancomunadamente con mis colaboradores, con mi personal, con mis compañeros, que al fin y al cabo puede que yo tenga un rol de gerente, pero sigue siendo mi compañero de trabajo. Entonces, generar esa cultura al interior para poder formar a las personas. Un segundo elemento es, estamos muy habituados a trabajar de manera centralizada, es decir, que haya una persona que dictamine todo y tome las decisiones. A veces, dependiendo de la organización, es más factible trabajar descentralizado eh, y que la toma de decisiones desde esa descentralización sea muy automática, sin necesidad de que haya una persona sí o sí que tome las decisiones por todo. Hoy las dinámicas propias de las organizaciones hacen que la descentralización y la toma de decisiones oportunas en niveles de toma de decisiones, claro está, se pueda ejecutar tranquilamente. Cuando ya haya unas decisiones ya de otro estilo, de cambio estratégico de la organización, pues entraría mucho la primera parte, que es la parte centralizada. El gestionar la información en tiempo real, el poder yo tener a la mano la información y no esperar que para tomar una decisión necesite que mi jefe se desplace 5 horas a donde yo estoy. Utilizando tecnología puedo tomar decisiones en tiempo real, teniendo a la mano la información, el servicio, los productos, lo que yo requiera como insumo para tomar esa decisión. Entonces la transformación digital nos ayuda a ello. Como cuarto elemento, una comunicación transversal para generar fidelización dentro de mis clientes, dentro de mis usuarios. Tener siempre un canal, un medio de comunicación tan amplio, tan fluido, que me permita de una manera muy transversal llegar a mis clientes. Un quinto elemento es incorporar gradualmente las tecnologías basadas en la cuarta revolución industrial, es decir, incorporar de a poco esa transformación digital. Conozco una muy grande acá en Colombia que se equivocó mucho con esto. Pretendieron introducir un montón de tecnología a la vez y resultó que no solo
existió resistencia pura física de los trabajadores de esa empresa, que al final perdieron toda la inversión de esa tecnología. Y en segundo elemento, o en segundo escenario, es que cuando invirtieron todo ello, vieron que en ese momento esa tecnología no era necesaria, que con lo que tenían y con las capacidades internas y un mejoramiento más leve, les funcionaba y podían potencializar lo que estaban haciendo. Entonces, repito lo que les dije desde el comienzo, la transformación digital depende mucho del contexto de la organización. Y si yo voy a empezar a involucrar o a incorporar ayudas tecnológicas, por ejemplo, para lo que yo hago dentro de mi organización, lo puedo ir haciendo gradualmente. Así como nosotros como seres humanos, gradualmente estamos pequeñitos y empezamos a gatear, por allá en algún momento nos da y nos paramos y empezamos a caminar. En el lenguaje empezamos a balbucear, después a unir y a conectar palabras, letras, y voy gradualmente involucrándolos. Así hay que hacer la transformación digital dentro de la organización para que eso pueda surgir. Darle tiempo al tiempo. Que exista una integración y un trabajo colaborativo a través de plataformas. Ahorita vamos a ver unas plataformas que les traigo que pueden ser usadas dentro de la organización, dentro de cada una de ustedes, de acuerdo a la medida que les ayuda a esa integración y ese trabajo colaborativo y cooperativo dentro de la organización. Implementar tecnologías digitales orientadas a la transformación digital, buscar e implementar la digitalización en su nivel, dependiendo la necesidad de la organización. Repito, y me disculpan si soy muy reiterativo, pero quiero que se lleven esta conclusión. La transformación digital no es como si yo me inyectara algo y ya funcionó. No, la transformación digital dentro de la organización hay que hacerla paulatinamente. Así como cuando nosotros estamos cocinando y vamos agregándole los ingredientes y le damos tiempo de cocción a lo que estoy haciendo, asimismo es la implementación de esta transformación digital dentro de mi organización. Otro elemento muy interesante que se está trabajando mucho hoy es un concepto que se llama I más D más I más D, es decir, hablar de investigación, desarrollo e innovación, que es lo más conocido, pero adicional, hoy hay que divulgarlo. Entonces las organizaciones que empiezan a divulgar ese conocimiento enriquecen, son más productivas. Por eso la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Después de que yo en mi organización sepa hacer muchas cosas, pero de puertas adentro me funcionan muy bien, pero si no las comunico, no las digo, no va a funcionar. Entonces es desarrollar procesos desde la investigación, del desarrollo, la innovación, más la divulgación. La transformación digital nos ayuda a ello. Capacidad y formación orientada a las competencias inherentes en la transformación digital. Así como introducimos paulatinamente la tecnología dentro de mi organización, debo de también planear que mis colaboradores se vayan capacitando, se vayan formando en estas nuevas tecnologías. Así como nosotros, cuando adquirimos un equipo de estos, que es un celular o un computador, tendemos a manejarlo de una manera muy intuitiva, pero empezamos a aprender cosas que ese equipo tiene, asimismo en la transformación digital. Y en la organización no es llegar yo con la tecnología y decir, a partir de mañana hay que utilizar esto, a decir, venga, vamos a capacitarnos, vamos a formarnos, vamos a ver el potencial y el beneficio de esta tecnología hacia futuro. Eso hay que hacerlo obligatoriamente. Y finalmente, tener en mente una integración horizontal y vertical de toda la organización. Saber exactamente cómo fluir tanto verticalmente como horizontalmente. La transformación digital ayuda a ello.
ayuda a esto. Y es que desde ese trabajo colaborativo nos ayuda a que esta integración sea mucho más efectiva. Ahora bien, de todos estos 10 elementos, considerando las 9 dimensiones, hay unas herramientas que ayudan al desarrollo o facilitan el desarrollo de la transformación digital en su organización, en cada una de sus organizaciones. Lo primero es un concepto que se denomina TIC, TIC, que habla de las tecnologías, de la información y la comunicación. Es decir, cuando hablamos de tecnología son los instrumentos técnicos que nos ayudan a desarrollar formas a nivel de informática, microelectrónica, multimedios y comunicaciones. Es todo ese cacharro, todo ese elemento físico que me ayuda como herramienta. Entonces, ahí podemos tener un computador, una tablet, un celular, la red celular, la red de fibra óptica, etc. Toda esa parte instrumental es lo que vamos a concebir como tecnología. Por eso, si yo llego con tecnología a mi organización y yo llego con lo último en un computador, sí, muy bonito, pero ¿cómo voy a manejar la información y la comunicación con él? Entonces ahí es donde entra el segundo tópico, que es la información, que es un conjunto organizado de datos que están procesados, que generan un mensaje al interior. Entonces, si vemos la comunicación, por ejemplo, en un computador, es una cadena de unos y ceros. Nosotros como humanos no tenemos el lenguaje de 1 y 0. Entonces, si yo les dijera 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, posiblemente, de pronto, acá en la sala, nadie me entiende qué estoy diciendo. Pero si ese 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, lo traduzco y se lo integro a la computadora, ya estoy generando información. ¿Y cómo lo hago? Mediante la comunicación. Por eso se habla de TIC, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo hago yo para utilizar o usar tecnología para que el mensaje que es información llegue de la mejor forma a través de un proceso de comunicación? Y la comunicación, como definición, es una muy simple. Es yo llevar un mensaje desde un punto origen hacia un punto destino, por cualquiera sea el medio. En este caso, el medio es la tecnología, que es ese instrumento técnico. La transformación digital se basa en la apropiación, en el uso y en el manejo de las TIC. ¿En dónde? En mi contexto organizacional. Entonces puede que mi organización solo requiera el uso eficiente de una red de computadores dentro de la organización, pero otra organización requiera no solo la red de computadores, sino una red inalámbrica que me permita censar X cosa. Entonces, miren que ya estamos hablando de dos tecnologías muy distintas en contextos muy distintos. Por eso repito, y me disculpan que lo repita tanto, pero la transformación digital depende única y exclusivamente de su necesidad como organización. Las tecnologías de la información y la comunicación, entonces, son los medios por los cuales ya vamos a utilizar la tecnología para que esa información, que es el mensaje, se pueda comunicar. Y ese es un primer elemento que toda organización debe tener en cuenta. La transformación digital nos permite que con el apoyo y la ayuda de la tecnología podamos seguir haciendo más eficientemente, más eficazmente la misión y la estrategia que nosotros como organización tenemos. Pero aquí les genero acá una pequeña recomendación. Traten de que la tecnología sea una herramienta de apoyo, no sea su fin. Es decir, no dejen que la tecnología los maneje, los mande. Más bien, apóyense en la tecnología para ser más eficientes y eficaces de lo que son hoy en día. Entonces,
La sociedad de la información va generando un sinnúmero de cosas. Y es que si nosotros cogemos las nuevas tecnologías, el concepto de globalización, y adaptamos nuestra organización a unos conceptos nuevos, retos y oportunidades, estamos generando una nueva economía en mi organización. Y esa es una visión desde un economista. Y es esas tres fuerzas, tecnología, globalización y adaptación, me van a generar unas nuevas formas, unas nuevas dinámicas en mi organización. ¿Y eso cómo se ve desde lo organizacional? Como un cambio a la cultura organizacional, a un cambio o una adaptación o unas nuevas formas de lo que yo hago como organización. Por eso las tecnologías y la transformación digital nos ayudan a ello. Las TIC, las tecnologías de la información y comunicación en las empresas, entonces nos ayudan o han transformado nuestra manera de trabajar y de gestionar los recursos. Primero, agilizando las comunicaciones al interior y al exterior de la organización, sustentando mejor el trabajo en equipo, gestionando las existencias al interior de la organización, realizando o priorizando o ejecutando nuevas formas de análisis financieros, promocionando productos en el mercado de una manera distinta o unos servicios en el mercado de una manera distinta y permite que las empresas tengan una producción de mayor cantidad, de mayor rapidez, de mejor calidad y de menos tiempo invertido solo con la utilización de las TIC. Y eso en definitiva nos genera un cambio a nivel organizacional y nos ayuda a que seamos competitivos en el mercado como tal. Por eso las empresas hablan de unos elementos adicionales. Y es que tenemos un montón de datos, esos datos organizados y estructurados se nos convierten en información y esa información en el tiempo que perdure dentro de la organización se convierte en conocimiento. Entonces una cosa son los sistemas de información versus la información. ¿Qué recolecta la organización? En todo momento está recolectando datos, que de alguna manera los estandariza, los organiza, lo convierte en mensaje en información para, para poder generar conocimiento. Y ahí es donde los seres humanos intervienen, desde ese clima y esa cultura organizacional, a que estos datos puedan ser organizados y estandarizados y generar conocimiento dentro de la organización. ¿Ves qué beneficios tiene la implementación de la transformación digital en mi organización a través de las TIC? Tiene básicamente 6 beneficios. Uno, la competitividad, es decir, poder generar una categoría distinta de mi organización, poder crecer dentro de mi ámbito, de que no existan fronteras, de que no me va a dar susto, miedo, temor de involucrar mi organización a nivel nacional o a nivel internacional, porque sé que con el apoyo de la transformación digital y el apoyo de la tecnología puedo tenerlo. Puedo generar como beneficio la integración, articular procesos dentro de la organización, volverlos mucho más productivos, generar una cohesión y una unidad dentro de mi organización y que no sean como áreas o islas dentro de la organización. Que genere productividad, en donde la productividad es la suma de eficiencia más eficacia, perdón, eficiencia más efectividad, hacer las cosas bien con un uso óptimo de recursos o hacer o seguir haciendo las cosas mucho mejor, más óptimamente a través de los recursos y hacer menos, hacer más con menos. Otros beneficios está la diferenciación en el que podemos ser diferentes frente a mis competidores. Entonces, posiblemente no lo veamos en este momento, pero cuando aplicamos a ciertas etapas de la transformación digital y hacemos uso de la tecnología para brindar este enriquecimiento, hacemos que seamos diferentes o al menos nos veamos distintos
no con unos estándares específicos, sino con unos elementos diferenciales que impacten mucho mejor el producto como tal y el servicio que nosotros prestamos. Tener control, es decir, tener un cuadro de mando, un cuadro de mando integral, saber qué está ocurriendo en todo momento. Eso nos ayuda a organizar, a dar orden, a planificar y a estructurar mucho mejor y generar, basado en un apalancamiento con la tecnología, de unas estrategias mucho más activas, mucho más fuertes dentro de mi organización. Teniendo esto en cuenta y estos 6 beneficios o estos beneficios, vamos a denotar que cada organización, y aquí les invito a que se califiquen de cuál es su nivel de madurez a nivel digital que su organización tiene. Y ese nivel de maduración o ese nivel de madurez les va a permitir establecer una estrategia que con la transformación digital pueda seguir subiendo. Entonces puede que una organización, y no voy a calificar acá de que si está en básico es malo y si está en interoperatividad es excelente, no, cada organización dentro de su contexto, dentro de su forma cultural, dentro de su forma y cultura organizacional, en donde emprendan su labor, va a tener una madurez. Y aquí es donde ya se empiezan a diferenciar unas organizaciones de otras. Y esa madurez nos va a permitir entonces generar un camino a la mejora, si así es lo que nosotros queremos, o al menos estabilizarnos en uno de esos niveles y potenciar lo que ya tenemos como tal. El primer nivel es el denominado básico, en el que las empresas, en este caso las organizaciones, disponen de sistemas, de tecnologías. Normalmente tienen dentro de sus organizaciones un sinnúmero de computadores, de aplicaciones básicas como el Microsoft Office, etc. Tienen comunicaciones que las utilizan de una manera tradicional, de una manera clásica. Algunas todavía tienen teléfono, utilizan fax o mínimo pues tienen un correo electrónico tradicional. Son actividades de tipo comercial, administrativo y que utilizan tecnologías muy básicas como las que acá aparecen en pantalla. Que todavía hay organizaciones que trabajan muy fuertemente lo que es el fax o tienen telefonía ya digital o hacen y apropian y todo su canal de comunicaciones, por ejemplo, a través de un correo electrónico, pero que utilizan unos paquetes ofimáticos como el OpenOffice en la tecnología Macintosh o Apple y la tecnología o los software de tipo aplicativo Office, que es el más común para nosotros en lo que trabajamos. Hay muchas organizaciones en este nivel, en el que no necesitan sino esto. Y está bien, porque es lo que requieren dentro de su contexto. Pero hay otras que no solo tienen lo básico, sino que siguen avanzando. Hay otras organizaciones que están en este punto básico y quieren seguir avanzando. Ese segundo nivel habla de la conectividad y es apalancar esto básico que yo ya tengo recorrido, trabajado y potenciarlo mucho más, en donde ya podemos tener un sinnúmero de servicios que normalmente trabajan en la nube. Entonces yo ya tengo una conectividad en red, puede ser una red cableada, una red inalámbrica, conexión a internet, todo lo trabajo basado en unos software específicos que me ayudan a apalancar lo que yo hago. Entonces tengo un software a nivel contable, financiero, puedo tener un software para generar gestión documental, por ejemplo, y ya utilizo o ya se utiliza a nivel organizacional unos aplicativos distintos a los que comúnmente trabajamos, como el Office, por ejemplo. Ya se tienen unos servicios de consultoría y de formación mucho más particulares que dan cuenta de la organización. Entonces, digamos que
si hacemos esa evaluación hacia adentro, no para que me digan cómo están ustedes, sino háganse la pregunta, ve, ¿yo dónde estoy? ¿Mi organización es básica o de un nivel de conectividad? Aquí ya también hay muchas organizaciones que están en este nivel y que funcionan acá y que se apalancan a esa conectividad para seguir creciendo como tal. Luego viene el tercer nivel, que es la visibilidad. Aunque todas las organizaciones tienen de una u otra manera sus formas de visualización, hay organizaciones que se apalancan de la visibilidad para hacer más promoción, para hacer marketing, para tener accesos remotos a la información y al trabajo. Entonces yo puedo estar en Barranquilla, Colombia, y estar haciendo un trabajo en Buenos Aires, Argentina, sin necesidad de desplazarme físicamente, porque tengo ya una conectividad que me permite a través del Internet ejecutar el trabajo, por ejemplo. O como lo que estamos haciendo hoy, que ustedes se están conectando, permitiéndome yo dar una información. Yo ubicado acá en Medellín, Colombia, y ustedes en alguna parte del mundo. Eso quiere decir que hay visibilidad. Entonces yo ya genero unos canales, unas formas distintas de operar mi organización. Y esto es transformación digital para muchos. Hay organizaciones que requieren pasar de conectividad a visibilidad. Y esa es la transformación digital que la organización en su contexto requiere. Y hay un sinnúmero de elementos que hacen que nos apoyen, de que la información sea segura, de que exista software de gestión documental, de que hayan aplicativos para el diseño, la producción, la distribución de servicios y productos, etcétera, etcétera. Hablamos ya de marketing digital, en las que tenemos unos canales muy distintos a nivel de comunicación como tal. El cuarto habla de integración, entonces ya entramos a otro nivel distinto del uso y la apropiación de tecnología. Empezamos a abordar temas como el comercio electrónico, como sistemas integrados de gestión, popularmente denominados ERP, sistemas de gestión de relacionamiento con clientes, los CRM. Existen ya dispositivos de logística, que son los SCM. Hay gestión a nivel de inteligencia de negocios y hay otro sinnúmero de aplicativos y de formas que ya ayudan a la organización a ser más potente. Posiblemente dentro del contexto de las organizaciones sociales no lleguemos hasta acá, porque nuestro servicio es muy particular hacia las personas. Pero hay organizaciones que, si sean en el contexto organizacional, tienen algún elemento que les ayuda o les apoya a esto, en donde tienen una integración y una automatización, por ejemplo, con operadores externos como los bancos, como los reguladores. Aquí en Colombia hay un departamento que es la DIAN, que habla de toda la parte de impuestos a nivel nacional. Estoy seguro que en los diferentes países hay algunas organizaciones, hay organizaciones que tienen que tener esa comunicación permanente, hacen todo el tratamiento a nivel de pagos, etcétera, a nivel de comercio electrónico y pagos online. Entonces tienen ciertos aplicativos de integración que ayudan a que la organización, con esa aplicabilidad de la tecnología, siga surgiendo y siga siendo más eficiente. Hay organizaciones que necesitan llegar, por ejemplo, a este punto para que la transformación digital sea importante. Y tenemos la interoperatividad, que es el último eslabón. Aquí ya hablamos de todo lo que son, todo mi negocio desde la nube, en el que tengo un software contable, tengo un sistema financiero, puedo ejecutar teletrabajo, entonces yo ya tengo oficinas virtuales, trabajo en coworking, por ejemplo, entonces mis colaboradores pueden estar en cualquier parte del mundo y a través de la interoperatividad estoy trabajando desde mi organización. No necesito un edificio o
un sitio físico donde reunirlos, sino que mi equipo de trabajo puede trabajar interoperablemente. Y esto es otro nivel distinto de la transformación digital, que las organizaciones, repito, independiente del nivel pequeño, mediano, larga o grande, requiera. Hay organizaciones que posiblemente esto no lo requiera, porque con los primeros niveles está con niveles satisfechos y que pueden ser potenciales para ello. Pero es otro nivel que desde la transformación digital, dependiendo del contexto de la organización, se puede llegar. Y aquí, entonces, hablamos de lo que es el trabajo colaborativo basado en esa transformación digital. Entonces, el trabajo colaborativo básicamente es un sistema organizado a nivel empresarial en que las personas de diferentes departamentos logran aportar sus ideas, su conocimiento hacia un objetivo común. Entonces, cada uno tiene su ficha y puede aportar a un bien común, pero estamos habituados a que este trabajo colaborativo sea como las imágenes, físicamente reunidos. Pero ¿qué tal si yo, basado en un sistema interoperable en la nube, yo pueda trabajar de manera colaborativa con mi compañero a la misma vez, con el mismo documento, los dos visualizándolo y trabajándolo mancomunadamente? O yo teniendo una reunión con un cliente, con otra organización en la cual se vaya a hacer un trabajo y se pueda ejecutar de manera colaborativa. Y esa organización está en Bogotá y la organización origen está en Medellín, sin necesidad que haya desplazamiento físico de personas. Aunque el contacto con las personas es importante, esto es uno de los beneficios, de los tantos beneficios que desde la transformación digital podemos obtener. Y podemos entonces generar trabajo transversal gracias a la cloud computing o la computación en la nube, que se trata de unas tecnologías que permiten de forma remota trabajar mancomunadamente, como lo ven en la imagen, que todos aportemos lo que requeramos en ese momento. Y para ejecutar trabajo colaborativo, pues encontramos un sinnúmero de aplicativos. Hoy estamos utilizando uno que es el Zoom. Estamos utilizando algo adicional y es que hay un aplicativo y el uso del traductor y de los diferentes traductores que dependiendo el lenguaje podemos utilizar. Entonces podemos utilizar un sinnúmero de herramientas, de aplicativos a nivel digital que nos ayudan a transformar lo que nosotros ya hacemos. Como por ejemplo OneDrive, Google Drive y Dropbox, que nos permiten almacenar grandes volúmenes de información, como el Google Hangout, el Google Meet, el Zoom, el Teams y el Skype, para tener esta comunicación más vivida, más de manera virtual. Y aquí aparece entonces el concepto de la nube y sus herramientas. Y vamos a entender la nube como un término para denominar cualquier cosa que tenga que ver con la provisión de servicios de hospedaje a través de Internet. Entonces aquí hablamos de tres niveles, desde la infraestructura, desde la plataforma y desde la aplicación. La infraestructura es yo desde ese punto de almacenaje, de redes, de computación, de computadores. ¿Qué infraestructura requiero para mi servicio? Entonces yo sé que ustedes dentro de sus organizaciones ya hacen el primer elemento, que es infraestructura como servicio. Tienen una red de internet, tienen un servidor, tienen un sinnúmero de computadores conectados a internet, tienen una página web. Eso es infraestructura. Entonces yo cómo opero los otros dos servicios desde la nube. Y eso es lo que aporta la transformación digital, que yo puedo trabajar desde una plataforma como servicio o desde un software como servicio. Y cada uno de ellos va a generar una potencialidad dentro de mi organización. Entonces el cloud computing o computación en la nube básicamente es una forma de mejorar y gestionar la información
dentro de mi negocio, dentro de mi organización. Y eso es transformación digital finalmente. Dentro de esas características, entonces, podemos tener almacenamiento masivo, capacidad de procesamiento de la información mucho más rápida, mucho más grande, interacciones en tiempo real y adquisición de cualquier plataforma dentro de la nube. Entonces, si vemos los programas como servicio, tenemos un sinnúmero de ellos que podemos utilizar. De pronto para muchos es desconocido, pero hoy en día hablamos de Amazon y Amazon no solo es ese dispositivo o ese aplicativo donde yo puedo comprar y vender cosas, sino que me sirve, por ejemplo, como elemento para yo almacenar, por ejemplo, mi organización y trabajarla en la nube. Y en algunas otras partes del mundo, pues hay otras. Está 3Tera, está Salesforce, está Joven, etcétera, que dependiendo de la ubicación geográfica del mundo, pues se utiliza una u otra. Está SaaS, que son software como servicio, en donde tenemos, el más común es Google. Hoy Google tiene de todo, básicamente, está Facebook, pero hay otra serie de elementos de software que nos puede servir como servicio. Y aquí centralizo el Office, el que hoy ya no se llama Office 365, sino Microsoft 365, en el que podemos tener un sinnúmero de aplicativos, de servicios, mancomunadamente en una sola herramienta basada en la nube. Y finalmente, cuando todo esto, cuando trabajamos transformación digital, necesitamos obligatoriamente que entender que debemos de tener seguridad de la información y un concepto que es popular hoy en día, que se denomina ciberseguridad. Y esa seguridad de la información entonces se enmarca en yo cuidar, resguardar la información, tanto de forma física como digital. Y cuando hablamos de ciberseguridad, es resguardar no solo la información, sino todo mi ecosistema digital, desde la información digital física hasta el uso y la apropiación de dispositivos tecnológicos. Entonces yo puedo tener el celular y necesito generar seguridad de la información al celular. Entonces ya hablo desde la ciberseguridad. Y las organizaciones necesitamos tener seguridad de la información en todo su criterio. Pero para que exista seguridad de la información, debemos de tener en cuenta que hay unos pilares fundamentales. El primero es que debe existir una confidencialidad, es decir, garantizar la privacidad de los datos. Debe existir integridad, garantizar que la información sea precisa y confiable, que lo que yo guardé, que lo que yo estoy almacenando y resguardando realmente sea íntegro. Y debe existir siempre disponibilidad, garantizar de que la información esté siempre disponible para las personas autorizadas. Entonces, dentro del contexto de mi organización, yo necesito determinar, y ahorita en un momento que ya voy a acabar, les van a explicar de un proceso, de un programa muy interesante que les puede servir mucho para poder apalancar esta transformación digital dentro de sus organizaciones. Y dentro de ello, entonces, la seguridad de la información está inmersa. Posiblemente todos conozcamos dentro de nuestra organización, de nuestro celular, desde nuestro equipo de cómputo, el primer nivel de seguridad, que es el antivirus. Hay un sinnúmero de antivirus que lo que nos hacen es ayudar a que mi información, independiente del dispositivo en el que me encuentre, sea confiable, íntegro y esté disponible. Pero a nivel organizacional, entonces empiezan a aparecer otro sinnúmero de elementos importantes para resguardar la información. Organizacionalmente hay un segundo elemento que se llama un firewall, perimetral de red, que lo que hace es un muro, físico muro, que me independiza lo que yo esté trabajando hacia el exterior y hacia el interior, resguardando de seguridad. Eso es un muro de seguridad que se coloca. Y hay otros servicios como un servidor proxy, que es algo más sofisticado, que esto no es que una persona se vaya a sentar a hacerlo, sino que
dentro del mismo servicio la transformación digital se puede ejecutar. Ya unos procesos mucho más avanzados de cifrado de la información y un escáner de vulnerabilidades que siempre hay que tener en cuenta a la hora de ejecutar alguna herramienta desde la transformación digital para la seguridad de la información dentro de mi organización. Finalmente, la transformación digital, y quería terminar con ello, es una red de muchas cosas, pero se basa y se cimenta desde mi cultura organizacional, desde esa forma de cómo yo, como organización, necesito enfocar mis servicios, lo que yo hago, lo que yo presto, lo que yo ejecuto. Entonces, por eso es importante la transformación digital, no desligarla de lo que es el contexto organizacional, porque si no, eso es como el agua y el aceite, en ningún momento se van a unir, cada uno va a ser unos niveles distintos, pero si yo ejecuto las formas correctas para que la transformación digital, dependiendo mi cultura, puedan trabajar mancomunadamente, entonces se va a generar una organización mucho más fuerte, mucho más eficaz y mucho más proyectada hacia el futuro. Por eso esta red Colaborar es importante, porque les permite a ustedes encontrar formas distintas de seguir apalancando su organización para un futuro mucho mejor. A todos ustedes muchas gracias. Quedo atento. Espero haberme hecho entender primero y quedo atento a cualquier inquietud que a bien ustedes tengan preguntar en este momento. Mientras van tal vez ahí mirando preguntas, yo aprovecho, como mencionaba también Javier al principio, queríamos hablarles de una herramienta también muy interesante. TechSoup, nuestro aliado también de Red Colaborar, con Nodoka tiene una herramienta para hacer un diagnóstico de transformación digital en las organizaciones. Esta herramienta básicamente lo que hace es estudiar en la organización 5 niveles. Estudia la visión y estrategia, pues todo desde la parte de transformación digital. La visión y estrategia de la organización, la cultura de la organización, el mercado de comunicación, la infraestructura y la operación. Si quieren, yo les voy a compartir así súper rápido pantalla, solo para que miren eh, cómo funciona. Aquí ustedes sencillamente tienen que buscar en el chat transformación digital Nodoka, se registran y ya tras registrarse ingresan pues aquí en la parte de transformación digital, aquí les explica el diagnóstico, cómo funciona, es algo súper sencillo pero que les puede ayudar mucho. Ponen su correo y contraseña y les van a hacer unas 30 preguntas que recomiendan hacerse en compañía de su organización para responderlas y les va a lanzar un diagnóstico largo de cómo están en la parte organizacional, cómo están en la parte de herramientas, cómo están en la parte de infraestructura, etcétera, y recomendaciones para hacer cambios en sus organizaciones en este sentido. Entonces también les recomendamos mucho que la usen, es gratis y se recomienda pues hacerla como paulatinamente, como que si ustedes implementan algunos de los cambios que 3 meses, 6 meses de que hayan hecho los cambios, pueden ingresar a la plataforma y mirar qué otros cambios pueden hacer. Entonces también aquí muy invitados a que usen esta plataforma y todas las que nos dio Javier. Javier, por aquí hay una pregunta. Preguntan de Manos Beneguayas, ¿qué aplicaciones recomiendas para el trabajo colaborativo de organizaciones sociales? Y si es posible que sea una herramienta gratuita. Sí, bueno, como una herramienta muy específica que, por ejemplo, y quiero aquí añadir algo relacionado con Nodoka, y es que Nodoka en su plataforma TechSoup pueden conseguir software gratuito que les permita generar transformación digital dentro de sus organizaciones y que puedan trabajar de manera colaborativa. Una plataforma que todos creo que la utilizamos es Microsoft 365.
en el que tenemos un sinnúmero de aplicativos, no solo ofimáticos, sino que nos puede servir para trabajo colaborativo. Hay uno que es dentro de la plataforma o de la plantilla Microsoft, es OneDrive, que OneDrive no solo sirve para almacenar información de manera organizada, sino que nos permite también trabajar de manera colaborativa. Es decir, podemos trabajar un simple documento, 2, 3, 4, 5 personas a la vez sin ningún tipo de problema. Otro aplicativo que tiene el mismo Microsoft o el Office 365 es SharePoint. Y SharePoint trabaja algo parecido a OneDrive, pero SharePoint, aparte de ser un almacenador de información, permite trabajar en línea en la nube los documentos, por ejemplo, en Word, en Excel, en PowerPoint, tranquilamente de manera colaborativa. Y ya a nivel por ejemplo, visual, esa misma plataforma tiene el Microsoft Teams, que así como Zoom, la cual estamos en este momento, ese mismo aplicativo tiene la forma de trabajar de manera colaborativa por una herramienta visual que es el Microsoft Teams, en el que podemos hacer reuniones, podemos dividir el grupo si es necesario, se puede alimentar de información desde OneDrive, desde SharePoint, entonces se puede trabajar mancomunadamente. Entonces, es una herramienta que les recomiendo. Gracias a este paquete, a este proyecto de Nodoka, lo pueden adquirir de manera gratuita. Ya hay otras plataformas que requieren un licenciamiento y eso genera pues unos costos dentro de la organización, entonces les recomiendo mucho el Microsoft 365 o el aplicativo Office 365 y que gracias a la red Colaborar más Macaya pueden hacer uso de él de una manera gratuita porque se pueden ganar estas licencias de manera gratuita. Exacto. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta por aquí. Ya saben, si que desean hacer este diagnóstico de transformación digital, solo deben buscar el buscador Transformación Digital Nodoka, registrar su usuario, ingresar y responder a las 30 preguntas, ojalá en compañía de personas de su organización para que no lo hagan solos. Bueno, entonces estamos cerrando entonces aquí. Le agradecemos mucho a Javier por este espacio tan interesante. Nosotros el día de mañana también tenemos el cafecito. El día de mañana nuestro cafecito, le comento pues a Javier, es como un espacio tranquilo, un espacio de amistad, en el que las personas de Red Colaborar básicamente hablan sobre un tema más tranquilo, pueden hablar sobre libros, pueden hablar sobre metas. Bueno, mañana vamos a hablar sobre las metas para este 2023, las esperanzas y los sueños que tenemos. Recuerden traer una hoja de papel de color, si es posible, si no, no importa, en la que vamos a escribir un poco la meta de este año para hacer nuestro árbol de sueños. Y muchas gracias, Javier, por esto. Creo que a todas las organizaciones les será de gran ayuda. Dejaremos este webinar en la plataforma de Red Colaborar, en el canal de YouTube, y se les enviaría junto con las memorias de este evento. Muchas gracias a todos. Los esperamos entonces también mañana en nuestro cafecito. También está pues el evento en nuestra plataforma. Igualmente les haremos pues invitación nuevamente a todos por correo mañana para que no se les olvide, y muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Javier.